Entonces, en esta parte que teníamos por acá, hablábamos de todos los pasos que teníamos. El primero es el análisis o el estudio del problema. El segundo, determinar de ese análisis y estudio los parámetros y los requerimientos para una óptima operación del sistema, lo cual estará definido por esas exigencias o necesidades del punto 1. En el tercero dice análisis y selección de la tecnología, circuitos, compensadores, sensores, sistemas supervisorios, etcétera, existente en el mercado, con la finalidad de comparar la versatilidad de los fabricantes y seleccionar la que más se ajuste a los parámetros y requerimientos establecidos en la fase anterior. En el 4, diseño de la arquitectura del sistema con el objeto de esquematizar la construcción del modelo o prototipo para facilitar el análisis de su comportamiento. En el 5, propuesta del sistema. En esta fase se muestra el sistema usando la arquitectura diseñada y la tecnología diseñada para su construcción y prueba final. En el 6, verificación de su funcionamiento aplicando el método de análisis, pruebas del sistema. Dice, para el estudio detallado del modelado mecánico nos basaremos en las leyes del movimiento y las leyes circuitales, las cuales forman parte del primer y segundo paso de esta metodología para el análisis y diseño de un sistema de control. Entonces vamos a ir a la parte de digamos, repasar algunas cosas. Que tienen que ver con ese análisis y modelado. Entonces, para la parte de los sistemas eléctricos, ¿verdad? Tenemos pues en la parte de los modelos, tenemos todo lo que son las piezas que se utilizan. En este caso vamos desde las principales leyes que nosotros usábamos o ya conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos por ejemplo la ley de Kirchhoff de las corrientes, la ley de Kirchhoff de los voltajes, que hemos estudiado en clases como circuitos eléctricos 1 y circuitos eléctricos 2. Entonces en este caso las vamos a volver a reutilizar porque obviamente la mayoría de sistemas de control llevan una parte eléctrica, una parte mecánica, una parte neumática, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos para la parte de las componentes, tenemos la resistencia eléctrica, que por la ley de Ohm sabemos que la resistencia es el voltaje entre la corriente, y tenemos un resistor que tiene dos terminales, una positiva o una negativa, por donde fluye una corriente eléctrica. Entre esas terminales tenemos un diferencial de potencial o un voltaje, ¿verdad? En sus terminales, y eso nos da pues la relación voltaje igual a R por I, ¿verdad? El voltaje igual a la resistencia por la intensidad de la corriente. En la parte de la inductancia, pues con la ley de Faraday, que ahí les aparece, tenemos pues esto estudiado en física 2, ¿verdad? O ya también nosotros en circuitos eléctricos 1 y 2, tenemos que el voltaje en el inductor va a ser igual a la derivada de la corriente que atraviesa ese inductor con respecto al tiempo. Ese sería su modelo. Entonces tenemos también a un inductor, pues que tiene un dispositivo que tiene dos terminales, ¿verdad? Una bobina, pequeña bobina, y hay una diferencia de potencial también entre sus terminales y hay una corriente que lo atraviesa. Entonces el voltaje sería AL, que es la constante de inductancia que tiene esa bobina, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. En el capacitor igual, con la ley de Faraday, igual tenemos que la corriente que atraviesa ese capacitor va a ser igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y entonces la corriente ya en términos dados de un capacitor, ¿verdad? Que son dos placas que tienen igual una
una polaridad positiva, una negativa, un voltaje y una corriente que lo atraviesa, sería I igual a C por la derivada del voltaje respecto al tiempo. En el caso del amplificador operacional, que también lo vimos en electrónicas analógicas, tenemos que esta figura del amplificador, ¿verdad?, con resistencia 1 y resistencia 2, un voltaje V1 de la fuente a la entrada, ¿verdad?, esta es una señal de entrada, y el voltaje V2, que es la salida en el terminal de salida del amplificador, nos va a dar una relación, una función de transferencia, como decíamos en la teoría, que es voltaje 2 entre voltaje 1 es igual a menos R2 sobre R1. Entonces eso tendríamos un pequeño amplificador que nos va a dar ya una función de transferencia de este tipo. Salida entre entrada igual a menos R2 entre R1. Queda determinada por los valores constantes de sus resistores, ¿verdad? En el caso de las fuentes de voltaje y de corriente, de lo que conocemos en circuitos eléctricos 1 y 2, pues tenemos las fuentes de voltaje y corriente que son independientes y las que son dependientes más adelante, ¿verdad?, que también las utilizamos en su momento. Entonces aquí tenemos en la página 104 nuestro primer ejemplo, que dice: determine la matriz de estado y el gráfico de flujo de señal del circuito mostrado en la figura 29. Entonces ahí nos dan BS, que es la fuente de voltaje, R como resistencia, L inductancia y C capacitancia o capacitor. Entonces, aplicando pues la ley de Kirchhoff de los voltajes y de los corrientes, sacamos nosotros estas expresiones. Ley de Kirchhoff de los voltajes nos dice pues que aquí pues la corriente va a crear una caída de voltaje en la resistencia de más a menos, en el inductor de más a menos y en el capacitor de más a menos. El único que está en sentido contrario es la fuente, que iría de menos a más. Entonces la fuente en sentido negativo, menos Bs igual el voltaje en la resistencia, pues sería voltaje igual a R por I, que sería R por la corriente del inductor. El voltaje en el inductor sería, pues según nuestro modelo matemático de la ley de Faraday, L, que es la constante de inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo, más el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Como aquí tenemos dos ecuaciones, que es voltaje de capacitor con respecto al tiempo, el inductor, necesitamos una segunda ecuación, que sería obtenerla con la ley de Kirchhoff de las corrientes. Decimos que la corriente del inductor, que sería igual a la misma a la corriente en el capacitor, porque es una sola malla, un circuito serie, ¿verdad?, va a ser igual, pues sacándolo en el capacitor, aquí no le hace falta una constante, ¿verdad?, no hace falta, sería C por la derivada del voltaje del capacitor con respecto a nos haría falta la C que nos aparece pues en la ecuación. La segunda parte que haríamos una vez que extraímos nuestras ecuaciones de ese pues, de nuestras derivadas, ¿verdad?, para que queden independientes 5 adelante. Nos quedaría del siguiente modo. Del siguiente modo. En la primera ecuación quedaría ya despejando, derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo igual a Bs sobre L menos R y L sobre L menos Bc sobre L. Como estaba multiplicada la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo por L, pasó a dividir a todos los demás términos y los términos pasaron a cambiar de signo. Bs estaba negativa, pasó a positivo, los demás estaban positivos, pasaron a negativo al otro lado. La otra, como ya estaba despejada, ¿verdad?, C derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, pues no necesita
más tratamiento, y entonces solo pasamos a construir la matriz y donde I' de L representaría la derivada del inductor con respecto al tiempo, y B' de C representaría el voltaje la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Entonces, metiendo sus valores dentro de las matrices, nos queda pues I por L está multiplicado por y L está multiplicado por menos R sobre L, y le sigue BC, que estaría multiplicado por menos 1 sobre L. En la constante nos quedaría pues únicamente BS sobre L, que sería 1 sobre L, y afuera pues la señal que es nuestra entrada, ¿verdad? Que siempre va por aparte en la última matriz. En el caso de la otra ecuación, pues solo tengo la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a IL sobre C, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos daría? Pues la derivada de la corriente dividido entre C, todos los demás valores en cero. Después de eso, pues habría que construirse el gráfico del flujo de señal que tenemos de esas matrices, y tenemos aquí BS a la entrada, voltaje de capacitor es una de nuestras salidas, y la corriente también del inductor que tenemos pues sería la otra entrada. Aquí tenemos nuestras condiciones iniciales, I de 0 y B de capacitor de 0, si acaso se llegaran al sumador que tenemos acá o acá, si se tomaran en cuenta. En el caso de nuestros sistemas, por lo general los tomamos que están en reposo. Entonces dice, considerando las condiciones iniciales 0, la ganancia aplicando la fórmula ampliada de Mason, entonces nos quedaría dada de esta forma, ¿verdad? 1 sobre LC, que sería el lazo directo, acá, ¿verdad? L y C, ¿verdad? Que nos aparecen acá, que sería el primer lazo, sobre las contribuciones de todos los lazos y las mallas que no se tocan, ¿verdad? S cuadrado más R sobre L por S más 1 sobre LC. Entonces nos quedaría trabajado de este modo: 1 sobre LC S cuadrado más RCS más 1, y ese sería pues nuestra ganancia de ese circuito que tenemos ahí, ¿verdad? Ganancia del circuito que tenemos ahí. Después tenemos otro circuito más complejo, ¿verdad? Que está ahí en el circuito, que igual se hace con las mismas leyes de Kirchhoff de los voltajes y de las corrientes, que nosotros ya manejamos. Para hacer la resolución, ¿verdad? Entonces, como tenemos dos métodos, ahí está la parte de cómo se realiza, pero vamos a apoyarnos para entender un poco mejor. Vamos a apoyarnos con uno. Profesor, en la primera actividad que subió a Google Classroom no puso las páginas que solo sale realizar 5 ejercicios de simplificación de diagrama de bloque para encontrar la función de transferencia resultante, pero no sale la página. Esa utilicen, les había subido yo una documentación que era unas páginas de PowerPoint, que era del profesor Méndez. Ahí aparecen varios ejercicios asignados, que son como 3, esos realicen, que son los de diagramas de bloque. También está subido ahí en la... Entonces quiere decir que no tiene el primero, en la primera actividad que se llama acumulado 3, dice parcial, ese está en esa diapositiva.
que no dice página. No, el que es del 3 es lo de la que estamos viendo apenas hoy, el tercero. El primero es el de Sí, ese es de los... la página 136, de la página. Ah, acumulado dice. Sí, el primero acumulado uno es de la diapositiva. Es correcto, el de las diapositivas, que ahí aparecen El 2 es de la página el 2 es de la página 92, ¿verdad? Sí, saquen tres ahí, ustedes elijan cuáles van a hacer, unos tres que saquen, por lo menos de cada tipo, unos tres. Que si trabajan Tres de cada, tres de cada tipo por ejemplo, dice sí, el primer punto, el segundo punto, el tercer punto, entonces tres de cada uno de los puntos. no, no, Así es. tres ejercicios, de cada uno, de esas páginas que les doy, elijan tres ejercicios, no todos, pues ahí si ustedes quieren hacer uno de Se le cada, pegó, profesor, no lo escuché bien. son, de cada actividad son tres ejercicios, no son tres por cada una de las... Bueno, Aló, ¿me escucha bien? Hola, hola, ¿me escucha? Ahora sí. ya regreso, profesor. Sí, ¿me escucha bien?